Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La ciudad de Nueva York resplandecía bajo la luz otoñal, sus calles bañadas de tonos anaranjados y el brillo de los escaparates. En el corazón de esta vibrante metrópolis, Clara Johnson, de 28 años, terminaba su largo día en Le Jardin de Emeraude, un restaurante reconocido por su refinada cocina y su impecable servicio. Le temblaban las manos ligeramente de cansancio, pero su sonrisa era inquebrantable. Camarera desde los 18 años, Clara había aprendido a compaginar el trabajo, las responsabilidades y los dolorosos recuerdos de una infancia solitaria. Huérfana desde los 12 años, creció en un hogar de acogida donde cada sonrisa robada y cada gesto de cariño eran preciosos. Las fotos de su infancia, guardadas en una vieja caja de cartón olvidada debajo de su cama, le recordaban tanto la calidez de los escasos momentos felices como el vacío dejado por la ausencia de sus padres. Sus grandes y expresivos ojos marrones habían aprendido a ocultar la tristeza tras un destello de determinación. Esa noche, mientras guardaba las últimas bandejas en la cocina, el gerente le entregó un sobre blanco con su nombre. «Para ti, Clara», dijo con una sonrisa intrigada. Clara frunció el ceño. Las invitaciones privadas a su casa no eran comunes en su mundo. Abrió el sobre con cuidado y descubrió una refinada carta manuscrita en tinta negra. «Señorita Johnson. Me gustaría invitarte a cenar en mi casa. Esta no es una cita cualquiera. Simplemente quiero conocerte y hablar de algo muy importante para ti. Atentamente. Alejandro Whitmore». Su corazón dio un vuelco. Alexander Whitmore, un cliente habitual del restaurante, un hombre rico y misterioso, siempre elegante con sus trajes a medida, pero que rara vez hablaba de su vida privada. Clara se preguntó por qué este hombre la invitaba, una simple camarera, a su suntuosa casa. ¿Era un capricho de un hombre rico? ¿Una broma? No podía saberlo, pero una curiosidad irresistible la invadió. Tras unos minutos de vacilación, decidió aceptar. Guardó con cuidado la carta en su bolso, se ajustó su sencillo pero elegante atuendo y tomó un taxi hasta la dirección indicada. La limusina de Whitmore la esperaba frente a la villa, y en cuanto entró en el vestíbulo, quedó impresionada por la opulencia que la rodeaba. Lámparas de araña de cristal iluminaban suelos de parqué perfectamente pulidos, y cuadros antiguos adornaban las paredes, narrando historias de siglos pasados. Pero lo que inmediatamente le llamó la atención fue una pequeña fotografía, sobre un estante de mármol, protegida por un delicado marco de madera tallada. Era una foto en blanco y negro de una niña, que se parecía inquietantemente a ella. El corazón de Clara dio un vuelco. Le temblaban las manos al acercarse. La niña de la fotografía tenía los mismos grandes ojos marrones, la misma sonrisa tímida y la misma expresión dulce pero decidida. Era ella, cuando tenía 8 años. En ese preciso instante, Clara sintió una mezcla de sorpresa, incredulidad y curiosidad. ¿Cómo era posible que su rostro de niña hubiera acabado allí, en la casa de un hombre al que apenas conocía? Alexander Whitmore, de pie a unos pasos de distancia, la observaba con calma. Su mirada, penetrante pero amable, parecía leer cada pensamiento que cruzaba por la mente de Clara. «Supongo que te estarás preguntando cómo llegó esta foto aquí», dijo con voz profunda pero cálida. Clara no pudo responder. Presentía que esta cena no sería común. Y que estaba a punto de descubrir un secreto que revolucionaría su vida, un secreto enterrado desde la infancia, un vínculo invisible entre su doloroso pasado y el hombre que, sin saberlo, la había cuidado todos estos años. El destino acababa de llamar a su puerta y Clara Johnson no tenía idea de la aventura que le esperaba. La limusina negra se deslizaba silenciosamente por el camino pavimentado, bordeado de majestuosos árboles. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, contemplaba por la ventana los jardines y fuentes perfectamente cuidados que brillaban bajo la luz. Cada detalle rezumaba riqueza y lujo, un mundo tan alejado de su realidad cotidiana. Se sentía intimidada y curiosa a la vez. Cuando el coche se detuvo frente a la villa, Alexander Whitmore la esperaba en la escalinata. Alto, elegante y vestido con un traje oscuro a la medida,
le dedicó una sonrisa cálida pero misteriosa. Clara salió, un poco vacilante, y sintió la suavidad de la alfombra que conducía a la puerta principal. El aire olía a flores exóticas, cuidadosamente dispuestas a lo largo del sendero. «Bienvenida, señorita Johnson», dijo Whitmore al abrir la puerta. Su voz, profunda y serena, parecía casi tranquilizadora. «Me alegra mucho que haya aceptado mi invitación». Clara asintió, incapaz de encontrar las palabras. El recibidor era amplio, con suelos de roble pulido que relucían bajo las lámparas de araña de cristal. Las paredes estaban adornadas con retratos y pinturas antiguas que representaban escenas de la naturaleza y la familia, cada una contando una historia silenciosa. Observó esculturas de bronce y jarrones antiguos colocados con esmero, cada objeto aparentemente elegido para impresionar e inspirar. «¿Le ofrezco algo de beber?», preguntó Whitmore. «¿O prefiere empezar con un recorrido?». Clara optó por el recorrido, con la esperanza de comprender mejor el mundo en el que acababa de entrar. Whitmore la acompañó por la sala principal, un amplio espacio donde sofás de cuero color crema y alfombras persas se alzaban junto a estanterías llenas de libros raros. Pero lo que inmediatamente le llamó la atención fue una estantería solitaria cerca de una chimenea de mármol. En ella, una fotografía enmarcada en blanco y negro cautivó su mirada. Clara se acercó lentamente. Se quedó sin aliento al reconocer el rostro de la niña en la fotografía, sus grandes ojos marrones, su sonrisa tímida pero radiante, sus rasgos tan familiares. Era ella, de niña. El tiempo pareció detenerse. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el marco, como si cada segundo estuviera cargado de viejas emociones, de recuerdos enterrados durante años. Whitmore, de pie detrás de ella, observó con calma su reacción. «Supongo que te estarás preguntando cómo llegó esta foto aquí», dijo en voz baja. Clara se giró, con los ojos brillantes de incredulidad. Soy yo», murmuró, casi como si decir esas palabras pudiera volverlas irreales. Whitmore asintió, con una expresión que mezclaba gravedad y amabilidad. «Sí, señorita Johnson. Es usted». Esta fotografía, la encontré entre unos documentos y objetos antiguos que adquirí en una subasta. Me llamó la atención y quería enseñársela. Clara sintió una mezcla de confusión y emoción intensa. Había crecido sin recuerdos tangibles de su infancia, sin imágenes que conectaran los fragmentos de su memoria con una realidad concreta. Y ahora, aquí, en esta suntuosa casa, un hombre al que apenas conocía le revelaba un misterioso vínculo con su pasado. Whitmore añadió, con una sonrisa enigmática, «Sé que todo esto puede parecer extraño, pero he seguido tu carrera durante mucho tiempo. Y creo que es hora de que sepas por qué». Clara respiró hondo. Una parte de ella quería huir, incapaz de comprender cómo su vida cotidiana podía verse de repente enredada en este mundo lujoso y misterioso. Pero otra parte, más curiosa, más atrevida, quería saber. Saber por qué estaba allí esta fotografía, por qué este hombre parecía conocerla mejor que ella misma y, sobre todo, qué revelaría esta cena sobre su pasado. La cena, pensó, no era solo una comida. Era el comienzo de una aventura que cambiaría su vida, mostrándole que a veces el destino tenía planes que no se podían prever ni ignorar. Clara permaneció paralizada frente a la fotografía, incapaz de apartar la vista del rostro infantil que le resultaba tan familiar. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, las relucientes lámparas de araña, el pulido suelo de parqué de roble, las pinturas y esculturas se desvanecieron, dejando solo ese rostro inocente y a ella misma, la adulta, ante él. Alexander Whitmore, consciente del impacto de este descubrimiento, la dejó respirar. «Tómate tu tiempo, Clara», le dijo con dulzura. «Sé que es mucho para asimilar». Clara finalmente encontró su voz, débil pero decidida. ¿Cómo llegó esta foto aquí?» Whitmore dio un paso al frente y apoyó una mano delicada en el estante. «Lo conseguí en una subasta de recuerdos antiguos de orfanatos. Esta imagen me impactó de inmediato. Nunca he olvidado ese día, hace casi 20 años. Sabía que estaba destinado a conocerte algún día». Clara negó con la cabeza, incrédula. «Pero, ¿por qué yo? Solo soy
camarera. No tengo nada de especial. Whitmore sonrió con una dulzura que contradecía su imponente estatura. Eres mucho más de lo que crees. Desde tu infancia, has demostrado una resiliencia y una fuerza excepcionales. He seguido tu camino. Tu vida, tus decisiones, tus luchas, y te has convertido exactamente en la persona que sabía que podrías llegar a ser. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una parte de ella quería huir, porque todo parecía demasiado extraño para ser real. Pero otra parte, la que siempre había buscado guía, presencia, apoyo, quería comprender. Ella respiró profundamente y preguntó, ¿tú, me conoces desde hace mucho tiempo? Whitmore asintió. No directamente. Financié algunos programas en el orfanato donde creciste, asegurándome de que tuvieras acceso a la educación y a ciertas oportunidades. Te observaba desde lejos, con la esperanza de encontrarme contigo algún día. Esta noche, ese momento ha llegado. Clara se sentó en un sillón de cuero, abrumada por la emoción. Su mente repasaba recuerdos de su juventud, las casas, las fotos perdidas, las noches soñando con un mundo mejor. Nunca se habría imaginado que alguien la vigilaba, en silencio, desde las sombras. Whitmore se sentó frente a ella. No organicé esta cena para halagar tu ego ni para impresionarte. Hay algo que quiero ofrecerte, algo que podría cambiar no solo tu vida, sino también la de muchas jóvenes en tu situación. Clara lo miró fijamente, con los ojos aún húmedos. ¿Qué? Preguntó con voz temblorosa. Quiero que trabajes conmigo en un proyecto humanitario para niñas huérfanas. Tu experiencia, tu valentía y tu historia personal pueden inspirar y guiar a estas jóvenes. Puedes mostrarles que es posible superar el dolor y construir una vida a pesar de las dificultades. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Había pasado años sobreviviendo, trabajando duro, manteniéndose discreta, y ahora un millonario le ofrecía transformar su dolor en fuerza, darle sentido a todo lo que había vivido. Pero una voz interior le recordaba los peligros y las dudas, dejar su trabajo, sumergirse en un mundo desconocido, revelarse públicamente. No iba a ser fácil. Sin embargo, al observar a Alexander Whitmore, comprendió que no era pura casualidad. El destino, de forma misteriosa y silenciosa, acababa de tenderle una mano. Clara respiró hondo, con la mirada fija en la fotografía de su infancia. Una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. El silencio en la sala era casi palpable. Clara, aún conmocionada por el descubrimiento de la fotografía, intentaba comprender la situación. Alexander Whitmore se acomodó en un sillón frente a ella, con las manos cruzadas sobre el regazo y una mirada penetrante pero llena de bondad. Supongo que te estarás preguntando por qué te he estado siguiendo durante tanto tiempo, comenzó suavemente. Clara asintió, incapaz de articular palabra. Cada fibra de su ser gritaba de miedo y esperanza. Nunca busqué imponerme en tu vida ni influir directamente en tus decisiones, continuó Whitmore. Pero conocía a tu familia. Tus padres, eran amigos cercanos. Cuando fallecieron trágicamente, sentí la necesidad de cuidarte, incluso discretamente. Clara sintió un escalofrío. Nunca había hablado de sus padres con nadie, salvo con los trabajadores sociales y los niños del hogar de acogida. ¿Cómo era posible que este hombre conociera su historia? Whitmore se inclinó ligeramente hacia adelante. Financié algunos programas educativos en el orfanato donde creciste. Me aseguré de que tuvieras acceso a las mejores oportunidades posibles, incluso si no sabías que a nadie le importaba. Cada pequeño éxito que tuviste, cada paso que diste hacia tu independencia, lo seguí de cerca. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante años, había creído que estaba sola en este mundo, que nadie se preocupaba por ella. Y, sin embargo, este hombre misterioso había estado allí, silencioso pero constante, cuidándola como un ángel invisible. Pero, ¿por qué me invitas esta noche ahora? Preguntó finalmente con voz temblorosa. Whitmore sonrió, una sonrisa que mezclaba orgullo y emoción contenida.
Porque estás lista, Clara. Lista para usar tu pasado para inspirar y ayudar a otras jóvenes que pasan por lo mismo que tú. Quería que supieras la verdad antes de ofrecerte esta misión. Mereces saber que alguien creyó en ti desde el principio. Clara sintió una intensa mezcla de gratitud y confusión. Todo lo que había pasado, todas las dificultades, todas las noches que pensó que nunca lo lograría, había sido observado y apoyado por alguien que nunca había buscado reconocimiento. Fue reconfortante y abrumador a la vez. Yo, no sé qué decir, murmuró con un nudo en la garganta. No necesitas decir nada ahora, respondió Whitmore con calma. Tómate un tiempo para pensar. Pero recuerda esto, tu vida tiene sentido, Clara. Y ese sentido puede compartirse para transformar la vida de otras jóvenes, para darles la esperanza y el coraje que tú encontraste a pesar de todo. Clara respiró hondo, intentando calmar su mente agitada. Pensó en su juventud, en las noches solitarias en el hogar, en los tiempos en que había soñado con una vida mejor sin imaginar jamás que un día alguien la habría vigilado y apoyado desde las sombras. Por primera vez en años, sintió que ya no estaba sola. Que alguien realmente creía en ella. Y que ella también podía creer en sí misma. Whitmore se levantó y, con un gesto sencillo pero significativo, le extendió la mano. Te ofrezco una oportunidad, Clara. Una oportunidad para transformar tu pasado en fuerza y convertirte en una luz para los demás. Clara tomó su mano y sintió una calidez reconfortante entre ellos. Fue el comienzo de una aventura inesperada, el momento en que su vida cambiaría para siempre. Sabía que acababa de cruzar un umbral del que jamás podría regresar. Y, por primera vez, el futuro parecía repleto de posibilidades, esperanza y reconciliación con su pasado. La sala de estar, iluminada por la suave luz de las lámparas de cristal, de repente se sintió más íntima. Clara, aún conmocionada por las revelaciones de Whitmore, estaba sentada frente a él, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando recuperar algo de calma. Cada latido de su corazón le recordaba que su vida acababa de dar un vuelco. Whitmore la miró fijamente, con ojos penetrantes pero amables. Clara, no te invité esta noche solo para mostrarte esta foto, empezó. Quiero proponerte algo muy importante. Clara frunció el ceño, intrigada. ¿Qué? Preguntó con la voz aún temblorosa. Whitmore se levantó y fue a abrir un gran armario empotrado. Sacó varios archivos, fotos y documentos cuidadosamente organizados. Los colocó frente a ella. He creado un proyecto humanitario para ayudar a niñas huérfanas a superar las dificultades y encontrar su camino. Quiero que seas el centro de este proyecto. Tus experiencias, tu historia y tu fortaleza pueden inspirar y guiar a estas jóvenes. Clara sintió una mezcla de asombro e incredulidad. Había crecido creyendo que su voz y sus experiencias no valían nada, que su doloroso pasado no era más que una carga. Y ahora, este millonario le ofrecía la oportunidad de transformar su dolor en fortaleza, de convertirse en un modelo a seguir para quienes pasaban por las mismas dificultades. Pero, yo. ¿Una camarera? Murmuró. ¿Por qué yo y no otra? Whitmore volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella, y respondió con dulzura, porque eres excepcional. Tu resiliencia, tu empatía y tu capacidad para comprender el sufrimiento ajeno, todo esto te convierte en la persona ideal para este puesto. Has vivido lo que estas chicas se están pasando hoy. Sabes lo que es sentirse sola, perdida y sin rumbo. Y lo superaste todo. ¿Quién mejor que tú para mostrarles que hay esperanza? Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca pensó que su pasado pudiera tener valor, ni que su vida pudiera influir en la vida de los demás. Cada palabra de Whitmore resonaba profundamente en ella, despertando una mezcla de miedo y emoción. No sé si estoy lista para esto, murmuró. O sea, dejar mi trabajo, revelarme públicamente, es enorme. Whitmore sonrió comprensivamente. No tienes que decidir esta noche. Tómate tu tiempo para pensar. Pero recuerda que esta oportunidad no es solo un trabajo. Es una oportunidad para transformar tu historia,
para darle sentido a todo lo que has vivido y para cambiar la vida de muchas jóvenes que te necesitan. Clara respiró hondo y contempló la fotografía de su infancia en el estante. Recordó a la niña que había sido, vulnerable, asustada, pero con una fuerza interior que apenas comenzaba a comprender. Y ahora, esa fuerza podía servir para algo más grande que ella misma. De acuerdo, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Quiero intentarlo. Quiero ayudar a estas chicas. Quiero convertir mi pasado en una fortaleza. Whitmore le extendió la mano y Clara se la estrechó con firmeza. Este simple gesto selló el inicio de una colaboración que transformaría su vida y la de las jóvenes a las que guiaría. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una oleada de pura esperanza que la invadió. El futuro, antes incierto y aterrador, ahora parecía lleno de posibilidades y promesas. Acababa de cruzar un umbral, su vida estaba a punto de cambiar y estaba lista para afrontar lo que este nuevo mundo le ofreciera. A la mañana siguiente, Clara no podía dormir. Las revelaciones del día anterior se arremolinaban en su mente como un viento impredecible. La fotografía de su infancia, el secreto de Whitmore y la oportunidad que le habían brindado se mezclaban con sus recuerdos de infancia, reprimidos durante tanto tiempo. Sentada en su pequeño apartamento, con una taza de café en la mano, dejó vagar sus pensamientos. Recordó las frías mañanas en el albergue, cuando la luz grisácea apenas se filtraba por las pequeñas ventanas. Los niños corrían por los pasillos, algunos riendo, otros llorando en silencio. Recordó su soledad, la constante ausencia de sus padres y el vacío que ningún cariño podía llenar. Y luego hubo momentos de luz, los pocos cuidadores amables, las sonrisas de los amigos del hogar, la sensación de un libro en sus manos que le abrió un mundo nuevo. Estos recuerdos, que había enterrado para sobrevivir, ahora regresaban con una claridad dolorosa pero necesaria. Clara también recordó las fotografías perdidas, las que su familia de acogida temporal había tomado y que nunca volvió a ver. Ver su rostro de niña en casa de Whitmore había reavivado esos fragmentos olvidados. De repente comprendió que su historia, su dolor y su resiliencia habían sido observados y respetados desde la sombra. Alguien había creído en ella cuando ella misma luchaba por hacerlo. Cuanto más revivía esos recuerdos, más sentía una extraña fuerza crecer en su interior. Cada prueba que había soportado, cada lágrima, cada noche de angustia habían forjado una determinación que ahora podía usar para ayudar a otros. Comprendió que su pasado no era una carga, sino un tesoro escondido, una fuente de experiencia y sabiduría que podía compartir. Whitmore tenía razón, su historia tenía valor, no solo para ella, sino también para las niñas que vivían situaciones similares. Se vio de nuevo como una niña pequeña, enfrentando desafíos, levantándose a pesar de todo, aprendiendo a sonreír incluso en el dolor. Y comprendió que esta sonrisa, esta fuerza interior, podía convertirse en una guía para quienes se sentían perdidos. El día pasó volando. Clara anotaba sus recuerdos en un cuaderno, repasando cada momento significativo de su infancia y reflexionando sobre cómo transformarlos en consejos, lecciones y aliento para los demás. Sabía que debía inspirarse en estos recuerdos, por dolorosos que fueran, para encontrar las palabras adecuadas y la fuerza que necesitaba para su nuevo rol. Esa noche, releyó sus notas y miró la fotografía de su infancia, ahora reproducida en su cuaderno. Una oleada de emoción la invadió. Se sentía vulnerable, pero también lista. Lista para confrontar su pasado, lista para rebelarse y lista para ayudar a quienes necesitaban ver que, incluso en la adversidad, la vida podía ofrecer esperanza y oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió un equilibrio frágil pero real entre sus dolorosos recuerdos y su nueva vida. Comprendió que, para seguir adelante, debía aceptar su pasado, abrazarlo y usarlo como base para construir algo más grande que ella misma. Al día siguiente, debía ir a Whitmore para comenzar oficialmente su trabajo en el proyecto humanitario. Pero esa noche, sola en su apartamento, sonrió por primera vez en mucho tiempo, al darse cuenta de que su pasado, antes una fuente de dolor, se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una mezcla de anticipación y aprensión. Hoy conocería a las primeras jóvenes a las que acompañaría como parte del proyecto humanitario liderado por Alexander Whitmore.
Sabía que este encuentro sería un momento crucial, no solo para ellas, sino también para ella. Cuando llegó a la imponente casa de Whitmore, él la esperaba en el recibidor, vestido con un traje sencillo pero impecable. ¿Lista para tu primera cita?, preguntó con una sonrisa. Clara asintió, intentando disimular sus emociones. Creo que sí. Whitmore la condujo a una espaciosa sala, preparada para albergar talleres educativos y actividades interactivas. Las paredes estaban decoradas con pinturas coloridas y carteles inspiradores, con citas alentadoras como, incluso en la adversidad, puedes brillar. Se dispusieron mesas y sillas en círculo para fomentar el debate y la cercanía. Poco después, llegaron las niñas, acompañadas por educadoras del proyecto. Tenían entre 8 y 16 años, y cada una tenía una mezcla de curiosidad, timidez y desconfianza en la mirada. Clara sintió un profundo desánimo al observarlas. Se recordó a sí misma a su edad, con la misma mirada preocupada, los mismos gestos vacilantes. Whitmore la presentó: damas, les presento a Clara Johnson. Creció en un entorno similar al suyo y superó desafíos que quizás ustedes se estén enfrentando hoy. Las acompañará y compartirá su experiencia con ustedes. Se hizo un silencio respetuoso. Clara respiró hondo, recordando cada momento difícil de su infancia. Luego, con voz suave pero firme, comenzó: hola, me llamo Clara. Sé que muchos de ustedes a veces se sienten solos o creen que nadie los comprende. Yo también me sentí así de niña. Pero aprendí que, incluso en los momentos más difíciles, hay esperanza y gente dispuesta a ayudarte. Las chicas escucharon atentamente, algunas con ojos brillantes, otras con una postura cautelosa. Clara continuó: estoy aquí para mostrarles que pueden superar las dificultades. Cada desafío que enfrenten puede convertirse en una fortaleza si deciden levantarse y seguir adelante. No están solas. Mientras hablaba, Clara sintió que una calidez interior crecía en su interior. Comprendió que su doloroso pasado podía inspirar verdaderamente a estas jóvenes, que sus fracasos y sufrimientos no eran en vano, sino útiles. Algunas chicas sonrieron tímidamente, otras asintieron en señal de comprensión. Whitmore observaba la escena en silencio, satisfecho. Sabía que este primer encuentro sería crucial, y Clara acababa de demostrar que estaba lista. Después de la sesión, mientras las chicas se alejaban, Clara se volvió hacia Whitmore. Fue más intenso de lo que imaginaba. Algunas me recuerdan mucho a mí. Whitmore asintió. Es normal. Y por eso eres la persona perfecta para este papel. Tu historia es un puente entre ellos y la esperanza. Clara respiró hondo, consciente de que este papel exigiría valentía y compromiso, pero también una apertura total de su corazón. Había elegido transformar su vida y su pasado en una fortaleza para los demás. Y en ese preciso instante, supo que nunca volvería atrás. Salió de la habitación con un renovado sentido de propósito. Por primera vez, Clara Johnson sintió que había encontrado su verdadera misión: guiar, inspirar y transformar la vida de quienes la necesitaban, mientras reconciliaba su pasado con su presente. En los días siguientes, Clara se involucró de lleno en el proyecto humanitario. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que las niñas contaban con ella y que su papel iba mucho más allá de simplemente brindar apoyo, debía convertirse en un ejemplo vivo de resiliencia y esperanza. Whitmore la acompañó durante los primeros días, pero poco a poco dejó que Clara tomara la iniciativa. Esa mañana, la sala de actividades estaba llena con un pequeño grupo de niñas de entre 10 y 14 años. Sus rostros eran diversos, algunas tímidas, otras recelosas, algunas ya valientes y curiosas. Clara respiró hondo y comenzó. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de ustedes, de sus fortalezas y de cómo sus experiencias pueden convertirse en herramientas para avanzar en la vida. Invitó a cada niña a presentarse y compartir un recuerdo o una sensación difícil que hubiera experimentado. Algunas historias eran desgarradoras: familias rotas, noches solitarias, humillaciones cotidianas. Clara escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como si reviviera su propio pasado. Pero nunca dejó traslucir su dolor,
sabía que su papel era transformar esas emociones en aliento. Al final de la sesión, una niña, Yasmín, levantó la mano tímidamente. ¿Cómo lograste continuar, incluso cuando todo parecía perdido?, preguntó con voz temblorosa. Clara sonrió con dulzura. Buena pregunta, Yasmín. Nunca es fácil. Hubo momentos en que quise rendirme. Pero aprendí que incluso en el dolor, hay un rayo de luz. Esa luz es esperanza, fuerza interior y, a veces, la ayuda de las personas amables que conocemos en el camino. Tuve a alguien que creyó en mí, incluso cuando yo misma no creía en mí misma. Los ojos de Yasmín brillaron. Clara comprendió entonces que compartir, por simple que fuera, podía ser el primer paso para recuperar la confianza y la autoestima. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Algunas chicas se mantuvieron recelosas, negándose a participar o a abrirse. Otras discutían para llamar la atención, creando un ambiente tenso. Clara tuvo que aprender a manejar estas situaciones con paciencia y tacto, a veces incluso usando el humor o pequeñas estrategias para fomentar la cooperación. Whitmore observaba estos momentos desde la entrada de la sala, impresionado por cómo Clara encontraba instintivamente las palabras adecuadas. «Naciste para este papel, Clara», murmuró para sí. «Tu pasado ya no es una herida, es tu arma más valiosa». Al final del día, agotada pero contenta, Clara se sentó en un banco del jardín de la villa. El sol se ponía tras los árboles, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Reflexionó sobre todo lo que había logrado y todo lo que aún le quedaba por delante. Cada sonrisa, cada paso adelante, cada momento de confianza ganado con estas chicas era una victoria. Clara comprendió entonces que este proyecto no solo cambiaría sus vidas, sino también la suya. Se sintió más fuerte, más decidida y más conectada con su pasado que nunca. Y mientras la brisa del atardecer le acariciaba el rostro, supo que, a pesar de los desafíos, estaba exactamente donde debía estar. Habían pasado algunas semanas desde que Clara empezó a trabajar con las chicas. Había empezado a ganarse su confianza, y algunas se abrían poco a poco, compartiendo sus miedos, sueños e historias personales. Pero ese día, una situación inesperada pondría a prueba su fuerza y su capacidad para guiar a estas frágiles jóvenes vidas. Al terminar la sesión, una de las educadoras entró corriendo en la sala. «Clara, tenemos un problema», dijo sin aliento. «Una de las niñas, Mía, se ha ido de la villa, está sola en el parque cercano». A Clara le hirvió la sangre. Mía, una niña de 11 años, siempre había sido una de las más reservadas, frágiles y desconfiadas. Clara sabía que necesitaba apoyo constante para no encerrarse en sí misma. «Muéstrame dónde está», ordenó Clara con calma pero firmeza. Whitmore, que estaba presente, intervino: «Te acompañaré. La encontraremos rápidamente». La villa daba a un gran parque arbolado, y Clara corría por los senderos con el corazón palpitante. Pensó en Mía, sola y vulnerable, y sintió que una furia protectora crecía en su interior. ¿Cómo podía una niña tan valiente pero frágil quedar abandonada a su suerte en un lugar potencialmente peligroso? Tras unos minutos que parecieron eternos, Clara vio a Mía sentada en un banco, con el rostro oculto entre las manos. Le temblaban los hombros y sollozaba en silencio. Clara se acercó con cuidado, arrodillándose a su altura. «Mía, soy yo, Clara. No te preocupes, estoy aquí». Su voz era suave, pero firme, llena de autoridad y calidez. La niña levantó la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo solo quería irme. No soy como las demás. Nunca lo lograré», susurró, con la voz entrecortada por el miedo y la desesperación. Clara le puso una mano en el hombro. «Escúchame, Mía. Eres igualita a todas las chicas que he conocido aquí. Frágil, sí, pero fuerte también. Cada vez que te caes, puedes levantarte. Y yo estaré ahí para enseñarte cómo. No estás sola, nunca lo has estado». Mía sollozó un momento más y luego se acurrucó junto a Clara. Este simple gesto, lleno de confianza y alivio,
llenó de consuelo el corazón de Clara. Comprendió que su papel no era solo educativo, sino profundamente humano, estar ahí para estas niñas, ofrecerles un refugio y una seguridad emocional que nunca habían conocido. Whitmore llegó en ese momento y le puso una mano reconfortante en el hombro a Clara. «Hiciste exactamente lo correcto». Clara miró a Mia, luego al parque, y se dijo a sí misma que cada desafío, cada crisis, cada miedo que enfrentaba era una oportunidad para marcar la diferencia. Estos momentos, aunque difíciles, forjaron su valentía y consolidaron su papel. Al traer a Mia de vuelta a la villa, Clara sintió una profunda certeza: estaba justo donde debía estar, guiando a estas jóvenes con la fuerza de su pasado y la fuerza de su presente. Y sabía que, a pesar de las pruebas que se avecinaban, podía afrontar cualquier cosa, porque había encontrado su vocación y su verdadera misión. Habían pasado algunos meses desde el inicio del proyecto. Clara se había ganado la confianza de todas las chicas y empezaba a ver los primeros resultados de su compromiso. Algunas mostraban una mejora significativa en su confianza en sí mismas y su capacidad de expresión. Pero este éxito traería consigo desafíos imprevistos. Una mañana, mientras Clara preparaba la sala para otra sesión, Whitmore entró con expresión preocupada. «Clara, tenemos un problema grave». Clara sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué? ¿Qué pasa?». Whitmore le entregó una carta abierta enviada a varios socios del proyecto. Estaba firmada anónimamente y contenía acusaciones falsas pero inquietantes, afirmando que el proyecto estaba mal gestionado y que las niñas no estaban recibiendo la protección adecuada. La carta exigía la suspensión inmediata de todas las actividades y amenazaba con recortar la financiación y cancelar el programa. Clara sintió que una oleada de ira y frustración la invadía. ¿Cómo podía alguien cuestionar el trabajo y el esfuerzo de estas chicas y todo lo que habían logrado? Pero sabía que debía mantener la calma para reaccionar con eficacia. Whitmore le puso una mano en el hombro. «Tenemos que manejar esto con cuidado. Si perdemos la compostura, podría perjudicar gravemente a las chicas y al proyecto». Clara respiró hondo y asintió. «De acuerdo. Vamos a demostrar la verdad. Vamos a demostrar lo que hacemos, no solo con palabras, sino con hechos». Inmediatamente convocó al equipo educativo y organizó una reunión de crisis. Juntos, decidieron documentar todas las actividades del proyecto, filmar las sesiones y recopilar testimonios de las niñas y sus familias. Clara sabía que este enfoque racional y transparente era la única manera de proteger la integridad del proyecto y defender a las niñas. En los días siguientes, Clara trabajó incansablemente. Se aseguró de que cada actividad quedara debidamente documentada, de que cada paso adelante se registrara y de que las niñas se sintieran apoyadas a pesar del estrés. También dedicó tiempo a consolar a quienes estaban preocupados, explicándoles que nadie tenía derecho a cuestionar su valía ni sus esfuerzos. Llegó el día de presentar las pruebas a los socios y patrocinadores. Clara se encontraba al frente del salón, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz firme y clara. Mostró los vídeos, los informes detallados y los testimonios de las niñas y educadoras. Cada imagen, cada palabra, confirmaba la verdad: el proyecto estaba funcionando y las niñas se beneficiaban de un entorno seguro y de apoyo. Al final de la presentación, reinó el silencio durante unos segundos antes de que los socios comenzaran a aplaudir. Whitmore sonrió, visiblemente orgulloso, pero fue Clara quien irradiaba alegría. Había superado el temporal, defendido a las chicas y protegido la iniciativa con valentía e inteligencia. Más tarde, en la oficina de Whitmore, le dijo: «Hoy has demostrado que no eres solo una guía para estas chicas, eres una líder. Tienes la fuerza, la determinación y el corazón para superar cualquier desafío». Clara sonrió, sintiendo una oleada de orgullo y alivio. Sabía que vendrían otros obstáculos, pero ahora comprendía que con valentía, perseverancia y verdad, podría superar todas las pruebas y seguir transformando la vida de estas jóvenes. El proyecto humanitario de Clara llevaba ya varios meses en marcha y sus resultados empezaban a verse con claridad. Las jóvenes con las que trabajaba estaban ganando confianza y autoestima, y algunas incluso se atrevían a soñar con carreras y vidas que jamás habrían imaginado. Esa mañana, Whitmore la había invitado a una reunión especial.
Los principales socios y patrocinadores del proyecto estaban presentes, y el ambiente en la gran sala de conferencias era solemne y cálido. Clara sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que ese momento simbolizaba no solo el reconocimiento a su trabajo, sino también la validación de todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Whitmore habló primero. Damas y caballeros, hoy celebramos no solo el éxito del proyecto, sino también a la persona que lo hizo posible. Clara Johnson no es solo una mentora para estas jóvenes, es la personificación misma de la resiliencia y la esperanza. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza mientras los aplausos estallaban en la sala. Las jóvenes del proyecto, invitadas para la ocasión, la miraron con admiración. Algunas tenían los ojos brillantes de orgullo y emoción. Clara respiró hondo y se puso de pie. No puedo con esto sola, empezó con voz temblorosa pero clara. Todas las chicas aquí me han enseñado tanto como yo a ellas. Su valentía, perseverancia y fuerza me inspiran cada día. Este proyecto demuestra que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible transformar el dolor en fuerza y la desesperación en esperanza. La sala estalló en aplausos de nuevo, y Clara sintió una profunda calidez. Recordó a la niña de la foto, sola y asustada, que jamás habría imaginado que un día sería reconocida y celebrada por su fuerza. Después de la reunión, Whitmore la llevó a la terraza de la villa, donde el sol se ponía tras los árboles. Los cálidos colores del cielo reflejaban un momento de paz y plenitud. «Has logrado algo increíble, Clara», dijo con dulzura. «Tu pasado ya no es una herida, se ha convertido en tu mayor fortaleza. Y gracias a ti, muchas jóvenes ahora ven un futuro lleno de posibilidades». Clara sonrió, con los ojos llenos de gratitud y emoción. Pensó en todo lo que había pasado, el orfanato, la soledad, las dudas, las noches desesperanzadas. Todo esto había moldeado a la mujer en la que se había convertido, una mujer capaz de inspirar, guiar y transformar vidas. Esa noche, al regresar a su habitación, la mirada de Clara se posó en la fotografía de su infancia, ahora enmarcada sobre su escritorio. Sonrió con dulzura. La niña asustada había crecido, había encontrado su voz y había transformado su vida y la de los demás. Por primera vez en mucho tiempo, Clara Johnson se sintió plena. Su pasado, presente y futuro se habían reconciliado. Ahora sabía que había encontrado su verdadera misión en la vida, ser una luz para quienes estaban en la sombra, una guía para quienes se sentían perdidos y un ejemplo vivo de que la resiliencia y la esperanza pueden transformar vidas. Y cuando la noche cayó sobre la villa, Clara comprendió que, a pesar de todas las pruebas y desafíos, finalmente había encontrado su lugar en el mundo, en paz con su pasado y lista para construir un futuro brillante. Habían pasado varios años desde que Clara Johnson comenzó a trabajar en el proyecto humanitario de Whitmore. La niña que había sido ahora parecía tan distante, reemplazada por una mujer fuerte y segura de sí misma, profundamente decidida a transformar el mundo que la rodeaba. El centro ahora recibía a docenas de jóvenes cada año. Muchas de ellas, antes tímidas y retraídas, se convertían en brillantes estudiantes, artistas, científicas en ciernes o jóvenes líderes en sus comunidades. Los testimonios abundaban, mostrando el impacto directo de Clara en sus vidas. «Gracias a ti, creí en mí mismo por primera vez», o «me has demostrado que mi voz importa». Clara paseaba por el jardín del centro, observando a las niñas jugar y charlar animadamente. Sonreía, recordando los primeros días, cuando algunas se negaban incluso a levantar la vista o hablar. Cada paso adelante, cada sonrisa, era una victoria. Whitmore, ahora más que un mentor, se había convertido en un amigo cercano y un apoyo incondicional. «Has creado algo magnífico aquí, Clara», dijo, poniéndole una mano en el hombro. «Lo que has hecho supera cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Has transformado vidas y sigues haciéndolo cada día». Clara miró a su alrededor, con el corazón lleno de gratitud. Recordó aquella fotografía de la infancia de la niña perdida y solitaria y comprendió lo impredecible que podía ser la vida. Ella, que antes creía no tener control sobre su destino, ahora tenía la capacidad de cambiar decenas de vidas. Y luego estaban esos momentos más íntimos, el orgullo silencioso de ver a una joven ganar su primera beca,
la alegría compartida cuando otra ganó un concurso de escritura, o simplemente la sonrisa tímida de quienes empezaban a creer en sí mismos. Cada momento era un recordatorio de que la resiliencia y la esperanza se pueden transmitir, de corazón a corazón. Clara sabía que jamás podría olvidar su pasado. Pero había aprendido a aceptarlo, a convertirlo en una fortaleza y a transformar el dolor en luz para los demás. Se había convertido en la mujer que estaba destinada a ser, una guía, una mentora y, sobre todo, una fuente viva de inspiración. Al ponerse el sol tras el centro, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Clara sintió una profunda paz. Su pasado, antes pesado y solitario, se había transformado en un legado perdurable, la esperanza, la fuerza y la luz que ofreció a tantas jóvenes. Y en ese momento perfecto de calma y satisfacción, Clara comprendió que su verdadera misión no era solo ayudar a otros a crecer, sino mostrarle al mundo entero que ninguna infancia difícil, ningún dolor pasado, podría apagar la luz interior de quien cree en sí mismo. La sonrisa de Clara se reflejaba en los ojos de las niñas que jugaban a su alrededor. Había encontrado su lugar en el mundo y, con sus acciones, había ayudado a muchos otros corazones a encontrar el suyo.